Bueno, buenas noches. Gracias, Luis, por volver a nuestra parroquia. Recordamos que hace más o menos 3 años, ¿no?, nos visitó. Bueno, la idea era continuar con este ciclo, pero nos agarró la pandemia y bueno, tuvimos que adaptarnos a esa realidad. Así que bueno, bienvenido nuevamente. Vamos a comenzar con una oración a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, adores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Conversábamos con el Padre, que bueno, esto se está también transmitiendo, por eso quizás esperábamos un poco más de gente, pero bueno, era el discernimiento, si transmitirlo o no transmitirlo, si hacer un híbrido o no. Bueno, finalmente hacemos las dos cosas. Así que los que están presentes, gracias por el aguante, y los que están del otro lado, bueno, que no han podido venir, un saludo y gracias por engancharse con este canal. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por favor. Así que tenemos que comenzar hoy este ciclo de las charlas que van a versar sobre el texto que relata la pasión del Señor y que tiene mucho que ver con el tiempo litúrgico en el que estamos viviendo, ya que el domingo que viene ya será el Domingo de Ramos, en que en todas las misas se lee la pasión según San Lucas este año, después el Viernes Santo, que siempre se lee la pasión según San Juan, y después San Mateo y San Marcos, que se oirán en los años sucesivos. Y que tiene una importancia muy grande este relato de la pasión, porque por un lado ustedes lo conocen, que se ha difundido tanto por las novelas, también por las series televisivas, las películas que tratan sobre la pasión del Señor, pero que de una manera u otra los que lo hacen en las novelas, en las películas, mezclan muchas cosas, porque en primer lugar aparece eso de que mezclan cosas que no son de los evangelios, que vienen de los evangelios apócrifos, como pasa en este más famoso de todos, que es La Pasión de Gibson, que fue el último que se vio entre nosotros, el tema de la pasión, pero donde él también mezclaba los evangelios y mezcló cosas que no eran de los evangelios también. Así que ya por eso hay que tener cuidado, porque muchos tienen muy pegado el relato de la pasión, así como lo han leído, y a veces con estas mezclas que no pertenecen a la Sagrada Escritura. Después también tenemos el ejercicio del Vía Crucis, que muchos de ustedes lo harán y que en las parroquias se hace, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, y que viene de la Edad Media, donde se hacía el Vía Crucis en Jerusalén, pero también están mezcladas varias cosas que no pertenecen a los evangelios, que son propias de las devociones que había en Jerusalén en ese tiempo, cuando se creó el Vía Crucis, y que pertenece a los evangelios apócrifos a veces, como es el encuentro de Jesús con su madre en el camino de la cruz, que también lo ha puesto Gibson en su película. Las 3 caídas del Señor también pertenece a los apócrifos. El caso de la Verónica, que también
una devoción antigua, medieval, pero que no está en los evangelios. Y lo que es importante es la lectura de cada uno de los autores, porque lo que decimos de los evangelios en general lo tenemos que decir del relato de la pasión en particular. En cada caso estamos oyendo a un predicador, que sea el que llamamos Mateo, el que llamamos Marcos, o el que llamamos Lucas, el que llamamos Juan. Es un predicador que nos habla de la pasión de Jesús, pero predica precisamente, ahí está la palabra acertada. Como son los evangelios, son predicaciones, es decir, para instruir nuestra fe, para fortalecerla, para conmovernos, para darnos algo que es referente a nuestra salvación. Ninguno de los autores de los evangelios escribió para hacer historia. Ninguno de ellos es un historiador, sino que los cuatro son predicadores, y por eso es la lectura del Evangelio un acto de fe. Si quisiéramos definir lo que es el relato de la pasión en cada uno de los Evangelios, tendríamos que decir esto: no es una historia, como piensa mucha gente, la historia de la pasión de Jesús según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, sino que es una predicación. Diríamos, a mí me parece que la mejor manera de definir el relato de la pasión es decir, es un credo. Es como quien está recitando un credo, porque es mirarlo a Jesús en la pasión desde un determinado punto de vista que se refiere a la fe. Por eso los autores no se preocuparon mucho a veces de los detalles históricos. Tal vez a ustedes les puede resultar sorprendente o algunos se escandalizará de lo que voy a decir, pero si los miramos con atención, los evangelistas a veces hasta se contradicen en los relatos de la pasión, que a ustedes los fieles que lo leen con fe tal vez no lo advirtieron, o si lo advirtieron lo dejaron ahí de lado. Por ejemplo, mucha gente hoy tiene esa devoción de rezar a las 3 de la tarde porque es la hora de la muerte del Señor. Fíjense que según Marcos, a Jesús lo crucificaron a la mañana. Marcos dice que eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Si vamos al Evangelio de Juan, Juan dice que eran las 12 del día, era el pleno mediodía y todavía estaban en la casa de Pilatos. Todavía no lo habían condenado al Señor. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo los dos? Ven que a los evangelistas no les interesó tanto. Lucas dice que Pilatos quiso deshacerse de Jesús y lo mandó a que lo juzgara Herodes, y anduvo de Herodes a Pilato, como dice el dicho popular. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan dice que Jesús tuvo que ir a ver a Herodes. Y entonces acá hay un juicio que pasa por alto. Mateo, Marcos, Lucas hablan de que hubo un juicio delante del Sanedrín. Juan dice que no, que lo detuvieron a Jesús e inmediatamente se lo llevaron a Pilatos. Entonces no hay que leerlo como quien lee historia, y cualquier intento de reducir los relatos de la pasión a uno solo, sepan ustedes que está equivocado, porque no respeta a los cuatro. Hay que leer a los cuatro por separado y además no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la fe. ¿Qué imagen de Jesús nos presenta cada evangelista al narrar estos hechos y cómo los cuenta para que eso sirva para nuestra fe? Y de esa manera tenemos que leerlos. Y por eso les decía, como nos va a presentar una imagen de Cristo determinada, entonces se parece más a un credo, como quien recita el credo
ver qué me dice de Jesús que yo tenga que tenerlo para la fe y no tanto los datos históricos, que ahí van a quedar, están en el fondo, todo eso pasó de alguna manera, pero al autor del Evangelio no se le interesaba narrarlo con detalles, como si estuviera haciendo un manual de historia, como podría ser la historia de cualquier personaje que ustedes leen ahora, donde se ponen los detalles precisos y con fechas y con horas y con testigos. A los evangelistas eso no les interesaba tanto. Les interesaba cuál era la imagen de Jesús en la que tenemos que creer. Eso es la primera cosa que hay que saber. Lo segundo es que hay que saber también que el relato de la pasión en cada uno de los evangelios es la parte más antigua. Los evangelios empezaron a escribirse al revés, por el final. Se escribió primero la pasión, porque los primeros cristianos predicaban a Jesús muerto y resucitado. Les interesaba solamente esto. El núcleo, lo que está en el centro, lo principal de nuestra predicación cristiana, lo que llamamos el querigma, que anunciaban los primeros cristianos, que era que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, según está en las Sagradas Escrituras. Y este era el tema. Por eso los textos más antiguos de la Biblia en el Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. San Pablo nunca habla de la vida pública de Jesús. San Pablo no menciona nada de la vida pública de Jesús. La única referencia que hay es algo de la última cena, que ya entramos en la pasión. De todo lo anterior, Pablo no dice absolutamente nada de la predicación de Jesús. Siempre habla de Cristo muerto y resucitado. Y son los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Después fue necesario, cuando la Iglesia empezó a difundirse, a abrirse, a expandirse, explicarle a la gente quién era este Jesús. Entonces surgió la otra parte del Evangelio, que es el relato de la vida pública de Jesús. Y entonces el Evangelio más antiguo que tenemos, que sería el de Marcos, ya además de la pasión, narra la vida pública de Jesús. Y ya en el último tiempo se hizo la pregunta por el nacimiento de Jesús. Marcos no habla del nacimiento de Jesús, no habla de la infancia de Jesús. Marcos empieza a hablar desde el bautismo por Juan Bautista. Todo lo que pasó antes no lo dice. Y solamente Lucas y Mateo, que son los evangelios más tardíos, recién traen los relatos referentes al nacimiento de Jesús. Juan, que es el más tardío de todos, ya hablará de la preexistencia de Jesús, estaba desde toda la eternidad. Pero ven, empezaron por el final. Todos empiezan con la pasión. ¿Por qué? Porque lo importante para nuestra fe cristiana es Jesús murió y resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó para que tengamos la vida. Entonces, por ese lado vamos a ver cómo los evangelios, al narrar la pasión, nos van a instruir sobre lo que dice este querigma, cómo lo dice cada uno de los evangelistas, qué aspecto le preocupa a cada uno de ellos. Y hoy voy a hablar del que está en primer lugar, no el más antiguo, que es el más antiguo sería el de Marcos, pero voy a empezar siguiendo el orden en que están en la Biblia, el Evangelio según San Mateo. La pasión, así como la relata San Mateo, que saben que ha dado lugar a tantas obras, incluso musicales. La gran pasión según San Mateo de Bach, que Bach le puso música a todo esto y era lo que se escuchaba en la iglesia en los tiempos de Bach, la pasión según San Mateo.
Pero también muchos otros artistas también han tomado temas para la pintura, para la literatura, vemos en la iglesia. A Mateo lo que le interesa es ver cómo Jesús en la pasión cumple las Escrituras. Es que todas las Escrituras serían como distintos reflejos que tienen un solo punto central, que es Jesucristo. Jesucristo es el que de distintas maneras se va presentando en distintos libros de la Biblia, anunciado por los profetas, por los salmos, por los sapienciales, aún con los personajes históricos como David. Y entonces, como si tantos reflejos de Jesús apuntaran en una misma dirección y todas las luces confluyen en la imagen de Jesús. Él es el cumplimiento de todas las Escrituras. No sé si ustedes se acordarán cuando alguna vez les expliqué aquí el sentido que le da Mateo a la palabra cumplir. No pensemos en el cumplimiento como se dice de que uno va a consultar una divina y le dice tal cosa y después se cumple. No, no se trata de eso. Para Mateo cumplir es como si fuera completar. Vean que es casi la misma palabra, son palabras de la misma raíz. Completar. Para Mateo, todos los libros del Antiguo Testamento son como una especie de borrador. Los libros del Antiguo Testamento son como distintos esbozos. Saben ustedes, cuando un pintor va a pintar un cuadro, primero hace ciertas líneas, ciertas rayas, como para tener dónde van a estar los personajes, qué cosas se van a ver, si hay árboles, si hay una torre, si hay un paisaje cualquiera, las líneas que hace el pintor, el esbozo, y después entonces empieza a pintar con detalles, poniendo los perfiles, los distintos colores. Para Mateo sería eso. El Antiguo Testamento es como el esbozo, como el borrador, donde hay cosas que suceden, pero que todo eso se tiene que completar, y el que lo completa siempre es Jesucristo. Hay un justo que sufre porque es torturado injustamente en el libro de los Salmos. Cuando ustedes rezan los Salmos, el justo que sufre. Para Mateo, ese es Jesucristo. Pero recién se va a cumplir cuando esté Jesús en la pasión. Está David como rey, pero es como un esbozo. Jesucristo es el verdadero rey. La verdad no es David. David es como una figura simbólica. Y también están muchas otras cosas. Por ejemplo, la matanza de los niños en Egipto, cuando está en el libro del Éxodo, es como un esbozo que después se cumple cuando Herodes manda matar los niños con el nacimiento de Jesús. Todas esas, si uno va leyendo el Evangelio de Mateo, siempre hay detrás textos del Antiguo Testamento que son como ese esbozo, como ese borrador que hay que ponerle bien los colores y marcar bien los perfiles, y ahí se va a dar la imagen de Cristo. Vean qué interesante entonces, y por qué el Evangelio de Mateo no hay que mezclarlo con lo que dicen los otros, hay que leerlo solo. Es un predicador que nos está hablando de Jesús. El Evangelio de Mateo comienza la pasión con la cena del Señor. Jesús en la cena. Y ya allí Él tiene algo que es propio, que no dicen los demás. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús da a beber la copa a todos los discípulos, dice que es la sangre de la alianza para el perdón de los pecados.
Vean que ahí nos está marcando entonces todo lo que viene con el relato de la pasión, cómo lo va a marcar Mateo. En la pasión se va a desarrollar esta idea de que todo lo que va a padecer Cristo, su derramamiento de sangre, todo esto es un sacrificio de alianza para el perdón de los pecados. Como que las alianzas que se hicieron en el Antiguo Testamento y que el pueblo tantas veces la rompió, y Dios por su misericordia siempre fue renovando esta alianza y cada vez con mayores perfecciones. Esa alianza renovada por la misericordia de Dios, pero quebrada tantas veces por los pecados de los hombres, ahora recién la encontramos en este gesto de que todos beben de la misma copa, porque esa es la alianza para el perdón de los pecados. Pero lo que se bebe en esa copa es la sangre de Cristo. Miren que esa sería la primera escena que pone Mateo entonces en su Evangelio, y que es lo que nos da la pauta de todo lo demás. El sufrimiento de Cristo como un cumplimiento de todas las Escrituras para la renovación de la alianza, y que esa renovación de la alianza tiene esta finalidad, el perdón de los pecados. En ninguno de los otros evangelios van a encontrar esa expresión de el perdón de los pecados. Solamente está en el Evangelio de Mateo. Por eso ven que hay que leer a cada autor en su propio contexto y no mezclarlo con los demás, que es lo que Mateo entonces quiere indicarnos aquí. Después de la cena, donde va a estar el anuncio de la traición de Pedro, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, todo esto se va a anunciar, como los que están más cerca de Jesús también van a contribuir a todo este relato de la pasión, y de esta manera tan dolorosa como será por la traición de Judas, como va a ser por las negaciones de Pedro. Todos contribuyen así como levantando la mano contra el Señor. Dice el relato que van al huerto, a Getsemaní. La cena de la Pascua, en el tiempo de Jesús, siempre se tenía que comer dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, allí en Jerusalén tenían que pasar la noche de la Pascua, y entonces recién, después que ha terminado la cena, van a este lugar que está en el Monte de los Olivos, y allí vamos a encontrar varias cosas. La orden de Jesús a los discípulos de que velen para no caer en la tentación, que hay que orar. Después, esa imagen tan terrible que él tiene de Jesús postrado en tierra, pidiendo al Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense que van apareciendo palabras que ustedes conocen y repiten siempre. Velen para no caer en la tentación, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si vamos leyendo con atención el relato de Getsemaní, vamos a encontrar como que allí están dispersas las expresiones de el Padre Nuestro. Mateo nos presenta a Jesús como el primer orante, el primero que ora allí con estas palabras, que después será la oración de los cristianos. La palabra Padre, cuando
Jesús se refiere al Padre, a Dios. La oración comienza con la palabra Padre, que para los primeros cristianos eso tenía mucha importancia. Tal vez muchos de nosotros por allí rezamos el Padre Nuestro, a veces demasiado apresurado y no le prestamos atención. En algunos lugares incluso existe la mala costumbre de que la palabra Padre Nuestro la dice el celebrante y después los fieles siguen con los demás. La palabra Padre es la expresión de todos los cristianos, es la dignidad mayor que tenemos todos de poder llamarle Padre a Dios. Y eso tenemos que decirlo siempre. San Pablo lo va a repetir 2 veces en sus cartas, en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, de que cuando decimos Padre, ahí está lo más importante. Y allí en ese momento, cuando Jesús está allí con toda la pasión delante de sus ojos, lo que va a suceder, se dirige al Padre y pedirle que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Digan, como el primer orante, el modelo de oración de todos los cristianos. Allí Jesús después será llevado preso después del gesto de la traición de Judas. Jesús recurre varias veces a los discípulos, pero estos están durmiendo. Jesús está completamente solo en esto. Y después el amigo es el que viene con un beso para traicionarlo. Uno vería aquí, en el trasfondo, el sufrimiento del justo, de los salmos. No tendríamos tiempo aquí de verlo, pero cuántos salmos donde el salmista que se está quejando ante Dios por lo que sufre, que también él es traicionado por los amigos, en las bellas personas en las cuales él confía, como que aquellos personajes del Antiguo Testamento, como les decía hace un rato, el justo sufriente de los salmos, que ustedes recitan muchas veces, es Jesús. San Agustín, cuando comenta los salmos, los comenta desde ese punto de vista, como que el que está orando siempre es Jesús, por boca del salmista. Es toda la Iglesia la que allí está reunida con Jesús y reza los salmos, pero el justo sufriente es Jesucristo. Después Jesús será llevado ante el tribunal, donde se reúnen las autoridades del pueblo judío de ese momento y lo juzgan al Señor. Y lo primero que se dice es que aparecen falsos testigos que lo acusan a Jesús. Y también en los salmos encontramos que el salmista, cuando habla de sus sufrimientos, también muchas cosas vienen porque hay falsos testigos. Los testigos que lo acusan sin tener un fundamento ni una prueba, sino simplemente por su maldad, por el deseo de hacerlo condenar. Los falsos testigos que acusan a Jesús, y Mateo marcará eso, de que no estaban de acuerdo entre ellos porque eran testigos falsos, pero sin embargo eran los que hablaban allí en el tribunal. Y hasta que al final, cuando Jesús es condenado por las autoridades religiosas del pueblo judío, dice que todos allí lo abofetean, le pegan, lo escupen. Textos que tienen su trasfondo en el libro de Isaías, en este personaje que aparece en la segunda parte del libro de Isaías, el
el siervo del Señor, el siervo de Yahvé, que él también es abofeteado, también le arrancan la barba, lo escupen. Todo lo que describe de ese personaje misterioso el libro de Isaías, que sería originalmente como si fuera el pueblo de Israel en la cautividad, pero en la manera que está narrado es como si fuera un ser humano, una persona que también, acusado injustamente, es maltratado, y uno ve que esa figura es la que reproduce después Mateo cuando ve la reacción de los que lo acaban de condenar a Jesús. También lo abofetean, le arrancan la barba, lo maltratan, como que es este personaje del libro de Isaías. Pero ese personaje del libro de Isaías allí tiene una función, porque si uno lee completo el texto de Isaías, que empieza en el capítulo 40 de Isaías, ahí después en el capítulo 42 ya aparece por primera vez el servidor, quien es este siervo del Señor, este servidor del Señor. Él ha sido separado para que cumpla con una misión, por eso es el servidor. La misión que él tiene que cumplir es llevar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Y ahí aparece en estos cánticos que aparecen, los del siervo de Yahvé, que aparecen en el libro de Isaías, aparece de distintas maneras, porque dice que no va a gritar en las plazas, no se va a oír su voz, sino que todo esto lo va a hacer a través del sufrimiento y la muerte. El texto de Isaías nos deja a todos como un gran misterio. Ese personaje, el servidor de Yahvé, que para cumplir la misión que Dios le encarga, tiene que pasar por todos estos sufrimientos, que después ustedes oirán el Viernes Santo, la primera lectura que se hace en la celebración del Viernes Santo a la tarde, se lee la última parte de estos cánticos del siervo de Yahvé, que tiene que padecer como un manso cordero en silencio. En los textos de Mateo se repite que Jesús siempre guarda silencio delante de las autoridades cuando lo están maltratando, y también va a suceder lo mismo delante de Pilatos más tarde, el silencio de Jesús, y eso es también una de las características de este servidor del Señor que está en el libro de Isaías. Jesús es el que cumple esa figura. Allí también, en esta parte del libro de Mateo, están las negaciones de Pedro, que se unen como si a las agresiones que Jesús está padeciendo en el tribunal, se une a aquello que sucede fuera del tribunal cuando Pedro, que antes se había mostrado tan dispuesto a seguir a Jesús y hasta dar la vida por él, después porque un servidor, alguien allí de la gente de los que trabajaba en la casa del sumo sacerdote, le preguntó si él era discípulo de Jesús, y Pedro ni siquiera eso pudo contestar, negó que era discípulo de Jesús, como que Pedro se suma a todo lo que está padeciendo en ese momento Jesús. La figura del amigo traidor de los Salmos, que ya mencioné antes. El relato dice que después Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Pilato, porque los judíos en la época en que Jesús predicó no tenían libertad,
habían sido invadidos por los romanos, no había rey en Jerusalén, el rey judío había sido retirado, en su lugar estaba el gobernador puesto por los romanos, que en ese momento era Poncio Pilato, y los judíos tenían muchas limitaciones. Una de ellas era que no podían condenar a nadie a la pena de muerte. Esa autoridad la tenían solamente los romanos. Entonces, si bien la autoridad judía lo había condenado a Jesús, pero no podían hacer nada con él, entonces lo llevan ante el gobernador romano y empiezan con otros argumentos, porque los argumentos con que la autoridad judía lo había condenado a Jesús, a Pilato no le interesaban para nada, la blasfemia o lo que podía haber dicho del templo. A los romanos eso no les podía interesar, pero sí, allí delante de Pilato Jesús es acusado de ser otro rey, que él se pone como rey en lugar del César. Argumentos de carácter político como para conmover a Pilato, para que Pilato como autoridad en ese momento lo condene a muerte, y que Jesús nunca contesta, siempre guarda silencio. Lo deja admirado a Pilato. El silencio que ya mencioné antes, que aparece como característica del servidor de Yahvé, el servidor del Señor del libro de Isaías, que aquí es juzgado y condenado por la autoridad romana, como aparece en el libro de los Salmos, que el pueblo y las naciones, judíos y paganos, allí de común acuerdo condenan a Jesús como el personaje de los Salmos. Todos están de acuerdo y al final Jesús es condenado con esa escena que aparece allí, porque una primera parte de la ejecución del condenado a muerte era la flagelación. En el Evangelio de Mateo a Jesús lo flagelan, no así en el de Lucas, pero en Mateo sí. Si ustedes vieron la película de Gibson, verán que fue la parte más angustiosa de toda la película, la flagelación, que uno está deseando que termine toda esa parte. Que entre los romanos era bastante doloroso esto, porque los romanos cuando flagelaban lo hacían con un látigo que tenía varias colas y que también en el extremo de las colas se había puesto o bien algunas bolitas de plomo para hacer que golpeara más dolorosamente, o también algunos garfios en forma de lo que serían para nosotros los anzuelos, y eso al ir flagelando arrancaba la piel y arrancaba la carne. Por algunos historiadores de la época sabemos que algunas personas morían durante la flagelación. Ya era parte de la ejecución que lo dejaba al condenado medio muerto. Y él allí aparece entonces Jesús como este servidor de Yahvé, que le abren como surcos en las espaldas, dirá el servidor de Yahvé de Isaías, con un arado. Isaías dice que con un arado pasaron sobre su espalda, y esa era la flagelación como aparece en el Evangelio de Mateo. A Jesús le hacen esto y reproduce esa imagen de Isaías, hasta que al final Jesús va a ser condenado por Pilatos y se burlarán los soldados de él. Los soldados de Pilato se burlan haciendo una pantomima, le ponen una corona de ramas o de espinas y le ponen un trapo colorado en sus espaldas como si fuera un manto y una caña en la mano como si fuera el bastón de un rey, y así lo escupen y le pegan, burlándose de él como rey
que ha sido el motivo por el cual Pilatos ha condenado a Jesús como rey de los judíos. Una pretensión que Jesús nunca había tenido, pero que venía de las falsas acusaciones. Acusado falsamente, será condenado como rey de los judíos, y eso es lo que la tabla que está sobre la cruz después va a decir: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Él muere allí como rey de los judíos, una acusación falsa, pero ya entonces aparece como cumpliendo la última parte de los cánticos del servidor de Yahvé. Él es puesto entre los malhechores. A la derecha y a la izquierda de Jesús crucifican también a otros malhechores para que Jesús quede ahí en medio. El servidor de Yahvé de Isaías también dice que él ha sido puesto entre los malhechores, su tumba estará entre los malhechores del pueblo. La verdadera imagen del servidor de Isaías se va a repetir muchas veces en esta última parte. La crucifixión, como saben, es una pena la peor de todos. En aquellos tiempos se consideraba como la peor de todas las penas la crucifixión, que consistía en atar o en clavar a una persona en un árbol o en unas maderas para que quedara allí inmóvil hasta que se muriera, sin que nadie le prestara ninguna ayuda. Para eso estaban los soldados romanos alrededor, que van a mantener a la gente a distancia. El evangelista dirá que también están allí lejos, y Marcos también lo va a decir, que desde lejos miraban lo que había pasado, como en el libro de los Salmos, cuando el salmista se queja de que lo que está sufriendo y dice que sus amigos y familiares se han quedado a distancia, no se acercan. Efectivamente, en la antigüedad era así, no se podían acercar, y para eso estaban los soldados romanos, para que nadie le prestara ninguna ayuda al que estaba así clavado o atado en la cruz. Mateo no dice que estuviera clavado, sabemos lo de clavado por el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque ven con la parte de historia, a los evangelistas no les interesó mucho. Simplemente dice que a Jesús lo crucificaron y así tenía que quedarse hasta su muerte, que a veces para la gente que crucificaban eso significaba varios días, que era una muerte atroz, estar así colgado, sin una gota de agua siquiera, y además con los animales, porque los perros hambrientos venían a alimentarse con los crucificados, que no se podían defender, o también las aves de rapiña. Hay alguna inscripción en Grecia de alguien que lo crucifican, y en la sentencia de muerte dice eso, que lo crucifiquen para que sirva de alimento a las aves de rapiña. Estando vivo, que venían los cuervos o los buitres y empezaban a comerse a la persona crucificada. Era una pena tremenda. Cicerón, que vivió un poco antes de Jesús, es el que dice que era tan terrible la crucifixión que para un romano ni siquiera había que admitirla en el pensamiento. Era algo tan espantoso. Y esa es la pena a la cual es condenado el Señor. Pero aquí lo que se destaca es el título de Rey de los Judíos. En la manera en que Cristo cumple lo de ser el Rey es a través de la cruz. En ese momento Él va a cumplir lo que el Antiguo Testamento ha dicho sobre el reino.
el reino que se espera, el reino que viene, y que ha sido el tema de todo el Evangelio de Mateo. Mateo, durante todo el Evangelio, ha desarrollado la idea del reino. Era esperanza que en el pueblo judío existía desde muy antiguo y que muchas veces aparece en los Salmos, que es la de que Dios viene para reinar sobre la tierra. La predicación de Jesús en el Evangelio de Mateo ha sido: el reinado de Dios se acerca. Se quiere hacer en la tierra lo que se hace en el cielo. También ha quedado en la oración que Jesús enseñó a los discípulos, la que rezamos siempre: que venga tu reino, que suceda aquí en la tierra como sucede en el cielo. Era la esperanza del Antiguo Testamento, del Israel de la época de Jesús, que pasen las cosas de este mundo, que ustedes ya las saben, basta con mirar un diario o escuchar la televisión o la radio y van a ver las cosas que suceden hoy y que nos hacen sufrir, y que deseamos que todo eso se vaya, que todo eso pase y que venga Dios como Rey, que no haya otros gobernantes que nos hacen sufrir. El reinado de Dios que viene. Traten ustedes de sacarse de la cabeza esa idea de que cuando uno se muere se va al reino, cuando lo que dice lo que dice la predicación de Jesús es que el reino viene, no que Dios quiere que nos vayamos al reino muriéndonos, sino que Dios quiere que lo que se hace en el cielo pase también aquí en la tierra. Y a todo esto se refiere el Evangelio de Mateo. ¿Cómo es? Todas las parábolas. El reino de Dios se parece a quiénes son los que van a entrar en el reino de Dios, quiénes son los que no podrán participar del reino de Dios. Todo esto lo encontramos leyendo el Evangelio de Mateo. Y Jesús como Rey asume nuestra condición y padece en la cruz, justamente como se decía al principio, para el perdón de los pecados, para que venga el reinado de Dios en la cruz. El Evangelio va a contar que después lo bajaron de la cruz una vez que murió, pero al morir Jesús va a decir algunas cosas interesantes. En el Evangelio de Mateo se dice que Jesús en la cruz habla una sola vez para decir esas palabras que él repite en hebreo: Elí, Elí, lema sabactaní. Es una palabra de un salmo, el Salmo 22, que Mateo lo pone en hebreo. En el Evangelio de Marcos, curiosamente, va a estar en arameo, no va a estar en hebreo. Ven lo que decía al principio de la historia. Lo dijo en hebreo, lo dijo en arameo. Según Marcos es en arameo, según Mateo en hebreo. Pero es ese salmo que se quiere entonces que el lector piense en lo que dice este salmo. Porque si ustedes van después al Evangelio y van a la Biblia y buscan el Salmo 22, verán que empieza con esas palabras, como que Jesús cumple todo lo que se dice en ese Salmo. En la cruz, primero él describe todo su dolor, empezando por el hecho de que se siente abandonado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una frase que sea como una apostasía, como a veces lo ha querido presentar alguno, porque él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sigue siendo mi Dios, pero se ha portado de una manera que Jesús no entiende. ¿Por qué lo ha dejado así hasta último momento? Pero en ese salmo se van a
ver muchas cosas, hablar de la sed que está en ese momento, de cómo los dejan entre los muertos, cómo todos lo atacan como si fueran fieras enfurecidas. Pero todo eso termina de una manera inexplicable, porque termina con que el Salmo, con un anuncio de la gloria futura. Todo eso va a suceder para que después venga verdaderamente el reinado de Dios. Esa palabra de Jesús que Mateo a propósito la pone en hebreo allí para que pensemos en el texto bíblico, nos hace pensar en el sentido que tiene Jesús crucificado. ¿Cómo se entiende Jesús crucificado? Tenemos que ir al Salmo 22 y leerlo lentamente delante de la cruz y para comprender el sentido de la muerte del Señor. Ahí se cumple. Vean, siempre insisto en esto que les dije al principio, pero quiero que lo lleven bien grabado en la mente, que el relato es un credo, no es una reconstrucción histórica. Ya pues ustedes, por lo que acabo de decir, lo ven, por qué Mateo lo pone en hebreo, por qué Marcos lo pone en arameo, siendo la misma. Además, ¿quién pudo escucharlo si estaban los soldados romanos allí y nadie se podía acercar? En los cuadros renacentistas ustedes ven que cuando a Jesús lo crucifican está todo el mundo alrededor mirando. Eso no pudo pasar nunca. Cuando ejecutaban a un delincuente, toda la gente tenía que estar bien lejos y los únicos que estaban cerca eran los verdugos. Jesús allí estaba completamente solo, abandonado en la cruz, hasta experimentando el abandono del Padre y gritando de esa forma. Se dice que antes de la muerte del Señor, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, se produjo una gran tiniebla. ¿Qué sería esto? Mucha gente hoy, como les decía, le da importancia a eso de las 3 de la tarde. Pero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, es decir, desde la hora sexta hasta la hora nona, como era en aquel tiempo, es la hora de mayor luminosidad, como todos saben, no hace falta que yo se lo explique. La hora que hay mayor luz es de las 12 hasta las 3, la hora de mayor luminosidad. Pero eso está en un profeta, en uno de los profetas, el profeta Amós, que cuando describe lo que va a ser el juicio de Dios por los pecados de los hombres, pone esto de la gran tiniebla a la hora de la mayor luminosidad. La muerte de Jesús es el juicio final, el juicio de Dios sobre todos los pecados de los hombres. Si uno va al texto de Amós y busca esto, Amós 8:9, de ahí encontrará lo de esto, lo de la tiniebla, y leyendo el contexto verá por qué viene esa tiniebla. Es como el profeta anuncia lo que será el juicio de Dios sobre el pecado de los hombres. No es entonces para que estemos con un reloj mirando las 3 de la tarde, sino que es un texto que también es un credo. La muerte de Jesús es el juicio. Dios juzga los pecados de toda la humanidad en Cristo que muere en la cruz. Vean, es el credo siempre. Hay que leerlo desde esa perspectiva. La gran tiniebla que se produce a esa hora y que hay que leerlo a la luz de lo que dice el profeta. No pensemos que, por ejemplo, el Evangelio de Juan no dice nada de la tiniebla, no está en su programa. No lo podemos leer como una historia, sino hay que leerlo como una frase de la Escritura que está para nuestra fe. ¿Qué significa que se ponga la tiniebla a esa hora, a la hora que está Cristo en la cruz? Pero
no es para que lo miremos con un reloj en la mano, sino que para lo veamos con el libro del profeta en la mano. Ahí se cumple toda la Escritura. Y después Jesús es bajado rápidamente de la cruz y es depositado en el sepulcro. Allí aparecen estos personajes, o este personaje que es José de Arimatea, que es la única vez que aparece en el Evangelio de Mateo, y que va a ser el que lo bajará de la cruz y lo sepultará en su propio sepulcro. Él tenía preparado allí en Jerusalén. Y luego aparecerá entonces un detalle que no está en los otros evangelios, que sería el de la mentira de los soldados que guardaban, que se ve que Mateo escribe teniendo en cuenta las ideas o las palabras o los cimentos que corrían en Jerusalén en la época posterior a la resurrección del Señor, que vinieron los discípulos y se lo robaron. Un texto agregado aquí más bien por la polémica con la comunidad judía. Nos queda algo todavía sobre la figura de Judas, que Mateo tiene algo que no aparece en los otros evangelios, que es la muerte de Judas, que todos ustedes lo habrán oído tantas veces, y que también, si uno lee el Evangelio de Mateo por una parte y lee el libro de los Hechos de los Apóstoles de Lucas por otro, verá que no se pueden poner de acuerdo de ninguna manera cómo murió Judas. La versión de Mateo es que Judas, después de haber traicionado al Señor, cuando vio cómo se desarrollaban las cosas, se arrepintió y fue a ver a los sumos sacerdotes y les devolvió las monedas que le habían pagado. Lo de las monedas, Mateo es el único que habla de las 30 monedas de plata, pero las 30 monedas de plata aparecen en el profeta Zacarías. Es un texto del profeta Zacarías, porque los demás evangelistas en todo caso dirán que le dieron dinero, como dirá Lucas o Marcos, pero no especifican lo de la cantidad. Se ve que lo que aparece en Mateo es la reproducción de la frase del profeta Zacarías. También aquí se cumple. Los demás evangelistas ignoran ese detalle, pero ignoran también el hecho que pone Mateo después de que Judas se arrepintió y devolvió esas monedas y que sirvieron para comprar un campo para cementerio de los extranjeros que morían en Jerusalén. Allí Mateo entonces explica por qué existe ese cementerio allí. Pero después dice algo que no se encuentra tampoco en ningún evangelista, que Judas, después de esto, fue y se colgó, se ahorcó. Hay aquí alguna cosa extraña, porque fíjense que Judas aparece como que se arrepiente. Judas es el único que va a ver a los sacerdotes para decir que Jesús es inocente y devuelve la plata. Parecería que todo esto es a favor de Judas. El único que se arrepiente, el único que va ante los sacerdotes a decir que Jesús es inocente, que incluso devuelve el dinero. Incluso hasta el hecho de suicidarse, porque según la moral que tenemos hoy, el suicidio es un pecado muy grave. Pero ¿qué pasaba antes sobre el suicidio? Es curioso que en el Antiguo Testamento nunca se condena el suicidio, no se lo menciona nunca.
Más bien cuando uno lee los autores de la época, los autores que no están en la Biblia, a veces son los héroes. Se toma como un acto propio de un héroe, de un gran personaje, el suicidarse. Los grandes personajes son los que se suicidan y deja allí un misterio. ¿Qué quiso decir Mateo con esto? Simplemente indico el hecho y dejarlo como algo misterioso, porque en los otros evangelios es evidente que se lo condena a Judas. En cambio, en Mateo nos deja esa duda al final. Pero hay una razón por la que aparece esto. Porque si leemos en el libro de Samuel, David, cuando era rey, tuvo que soportar una revolución. La revolución la hizo nada menos que el hijo de David. Y allí tuvo mucho que ver el amigo íntimo de David, que al principio lo traicionó y se puso de parte de los rebeldes, de los revolucionarios. Pero cuando que se llamaba Ahitofel fue el que vio cómo se iban desarrollando las cosas y lo que pasaba, entonces dice que fue a su casa y se ahorcó. Es el único caso que encontramos en la Biblia hebrea de alguien que se suicida, el único que se cuelga y que es el íntimo amigo de David. Por lo cual entonces vemos por qué Mateo ha agregado esto del suicidio, sin discutir aquí si está bien o está mal que se haya suicidado, pero es una figura del Antiguo Testamento que se cumple. El íntimo amigo de David se suicidó porque lo traicionó y después vio cuáles eran las consecuencias de su traición. Lo mismo que le pasó a Judas. En Judas se cumplió aquello que había aparecido como un esbozo, como les decía al principio, un acontecimiento que es como una figura todavía imperfecta de lo que va a pasar con Jesús. Entonces David allí queda como que cumple la figura, o la figura de David se cumple con David traicionado por su amigo y con el amigo que después de arrepentido de la traición se suicida. Ven el sentido que tiene. En el Evangelio de Lucas no. En el libro de los Hechos, como ya veremos, Judas con la plata se compra un campo y después le pasan algunas otras cosas y se muere de otra manera. Se ve que son los dos relatos sobre la muerte de Judas son totalmente irreconciliables. No se los puede poner de acuerdo. Para que vean una cosa, Lucas es el que cuando describe la comunidad cristiana dice que los cristianos vendían los campos y repartían los bienes entre los pobres, y entonces el mal discípulo con la plata que tenía se compró un campo en vez de venderlo y repartir la plata entre los pobres. Lucas también relata el hecho para explicar su doctrina, lo que dice él en el Evangelio. Por eso no hay que buscar allí cuál fue con precisión histórica qué es lo que pasó con Judas, porque no lo vamos a saber. Quedará ya como un misterio. Más bien hay que mirar la figura como un relato del Antiguo Testamento que sirvió aquí de modelo para Mateo y que después Lucas lo usará de otra manera diferente. Pero ninguno se va a preocupar de contarnos exactamente cómo fue el final de Judas, porque eso no pertenece a la fe, eso ya será un conocimiento histórico, que para la fe no tiene ningún valor. Para la fe, en cambio, tiene la manera en que lo contó el evangelista. Jesús, aún en su traición y en la traición de los amigos, se cumple todo lo que dijeron los profetas.
Y el Evangelio termina, entonces, el relato de la pasión con las mujeres. Jesús resucitado se aparece a las mujeres y las envía a llevar el anuncio de la resurrección. Ya entonces entramos en esta otra etapa de la historia de la Iglesia. Las mujeres son las primeras testigos de la resurrección y las primeras enviadas. Si los apóstoles después van a tener el ministerio de anunciar la muerte y la resurrección de Jesús, saber que antes de los apóstoles fueron enviadas las mujeres, y las mujeres fueron las que tuvieron que instruir a los apóstoles, dándoles la noticia de la resurrección del Señor. Esto es interesante allí en el final del Evangelio de Mateo. Yo he hablado demasiado y supongo que muchos de ustedes ya querrán irse, pero dejo algunos minutos porque seguramente alguno me querrá hacer alguna pregunta, así que por favor levanta la mano quien quiera y fuerte me pregunta. Si se saca el tapaboca para que le oiga bien. Fuerte, fuerte. Sí. ¿Me entendió lo que le quiero? Bueno, que yo considero... Ay, no, pero es que yo le quería hacer la pregunta a usted. Bueno, que yo considero que estos relatos que yo acabo de escuchar, siento que es un credo porque creo que eso se cumple en mi vida, pues. La pasión y muerte del Señor se cumple en mi vida porque todo lo que paso cuando estoy en un desierto, cuando llamo a Jesucristo y todas esas cosas, siento que es eso, pues. Y la resurrección de Jesucristo me demuestra que Él, si yo creo en esa pasión, en esa muerte que tuvo por mí, yo voy a vivir, pues, eternamente. Eso es la pregunta que le hago, que si estoy en lo cierto. Sí, por supuesto, entonces, si ya como dice aquí la señorita, es un credo y por lo tanto después es la tarea de cada uno de llevarlo en su propia vida, ver que todos estamos en Cristo y que la pasión y la resurrección se tiene que producir en todos nosotros. Por eso el final del anuncio de la resurrección no termina con la cruz, que a veces en la costumbre de la Iglesia, en la época más bien de los españoles y hasta antes del concilio, era como que la Semana Santa se terminaba el Viernes Santo. Y en cambio ahora se le da más importancia al Sábado Santo y al Domingo de Pascua. La resurrección es porque es lo que tenemos que vivir todos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En primer lugar, estoy muy agradecida, además de emocionada por la oportunidad de escucharlo. Cuando señalaba la relación con las palabras del Salmo 22, más allá de si fueron en arameo o fueron en hebreo, según la versión de Marcos o la de Mateo, no me quedó del todo claro. ¿Jesús, hombre, no entiende por qué Dios Padre lo abandonó? ¿O también simplemente podemos pensar que, así como explicó en los otros momentos, tiene que decir esas palabras para que se cumplan las Escrituras? No ya lo que dicen los evangelistas para que se cumplan, sino
Jesús mismo para que se cumplan. No sé si está clara la pregunta. Sí, el tema del conocimiento que tenía Jesús, porque al ser verdadero hombre tenía que tener inteligencia humana, si no, no sería verdadero hombre. Y ya en el Getsemaní Jesús le dice al Padre, si es posible que esta copa pase sin que yo la beba, ¿cómo era el conocimiento de Jesús? Ahí entramos en el misterio. Así que Jesús bien podía pensar que el Padre lo había enviado para instaurar el reino, y no que no se instauraba de la manera que realmente sucedió a través de la cruz. En ese momento hubiera pensado que se tenía que producir algún milagro y vaya a saber. Pero, sin embargo, él sigue fiel al Padre. Padre mío, Dios Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, la primera palabra. Él no renuncia al Padre, pero queda la duda de por qué el Padre tiene este plan, que ahí le escapa y que también a nosotros nos queda eso. ¿Por qué Dios eligió ese camino cuando hubiéramos esperado otra cosa? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo? No sé. Buenas noches. Bueno, primero que todo, gracias por la charla y por toda la enseñanza. Tengo una duda, es con respecto a lo que usted hablaba de la hora. Si bien es cierto, de la hora sexta a la novena, si es la que tiene más luz, pero yo lo entiendo desde el punto de vista espiritual, desde la tiniebla de que Jesús está en agonía y de todo el sufrimiento que le está pasando, más allá de la... Y aquí como que medio concuerdo con usted en el sentido de que la misericordia no es expresamente porque es a una hora, sino que es cuando dispones tu corazón y quieres como entregar esa tiniebla que tienes. Pero me queda como la duda en cuanto a la hora, desde el punto de vista espiritual o es solamente desde el punto de vista de lo que dice la Biblia. Era eso. No, yo creo que lo que dice usted, sí, como reflexión espiritual está bien, pero no es lo que dice el evangelista. El evangelista no habla para nada de la cuestión espiritual allí, sino en la hora del juicio final. Jesús muere por los pecados de toda la humanidad y en ese momento se juzgan los pecados de toda la humanidad y por eso lo describe como el profeta Amós. Yo estoy sin palabras, no sé ustedes, pero recién estábamos con el padre Oscar, y no lo digo para quedar bien con él. Las cosas que ha dicho hoy, ni siquiera nosotros en la facultad se las escuchamos. O sea que hoy nos hemos convertido en alumnos, hemos vuelto al seminario para volver a aprender, porque la verdad hay cosas que nosotros, miren que casi tenemos 40 años de cura y sin embargo, bueno. Así que bueno, gracias. Tratemos, digamos, los quiero seguir comprometiendo a que sostengamos la presencialidad, a pesar de, sin excluir a los que están mirando por las redes, que padre no son pocos, después arriba le cuento cuántos son, pero bueno, mucha gente, incluso de otras diócesis, está siguiendo estas conferencias para que usted lo sepa y están aprendiendo, como siempre, de usted. Y los mensajitos que llegan de agradecimiento son un montón. Así que bueno, muchas gracias. La bendición para todos. Que descansen y bueno, nos vemos. Una cosita, si alguno o alguna
le gustaría participar de la misión de Ramos del próximo sábado, que vamos a ir a la avenida Rivadavia, como el gesto de Ramos. Nos encontramos acá a las 9:30. Yo creo que una forma de que cale en el corazón esto que escuchamos del Padre es que, como él decía, salir a ser testigo de todo esto, ¿no? Así que bueno, si alguno quiere participar de la misión de Ramos, nos encontramos acá a 9:30 para ir a la avenida Rivadavia y avenida La Plata, y acá con la gran apóstol Cecilia repartir estampas y los ramos a la gente. Chau.